Es demasiado duro y grande para mí, dijo ella con la voz temblorosa, sin imaginar lo que vendría después. Él se acercó por detrás, la respiración rozándole la nuca, y susurró: «Sosténlo con las dos manos». Nadie sabía que aquel instante, mitad inocencia, mitad fuego, uniría dos destinos marcados por el rechazo y despertaría un amor imposible de detener. Año 1879, México. En aquel año, cuando las montañas del norte mexicano parecían guardar más secretos que los propios corazones humanos, la vida de Elena Rivas comenzó a girar en una dirección que ni en sus sueños más íntimos habría imaginado. El viento seco de 1879 soplaba como un susurro antiguo, moviendo los campos amarillentos que rodeaban el camino polvoriento donde ella avanzaba con una pequeña maleta de madera cargada de pocas pertenencias y muchas esperanzas. Elena no era una joven cualquiera. Tenía una belleza pura, conmovedora, pero no encajaba en lo que la sociedad esperaba de una muchacha respetable. Hija de una madre soltera, marcada por rumores injustos desde la adolescencia, había aprendido a caminar con la columna erguida, incluso cuando el mundo le daba la espalda. A los 22 años, su rostro delicado y sus ojos grandes transmitían una mezcla de ternura y fuerza, como si su alma hubiera sido moldeada entre golpes y caricias del destino. Mientras se acercaba a la hacienda Los Montes de la Cruz, un lugar imponente, construido con gruesas paredes de adobe y arcos que parecían sostener el cielo entero, Elena sentía el corazón palpitarle con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que aquel trabajo podría cambiar su vida, o destruirla aún más si no era bienvenida. Los trabajadores detuvieron su labor un instante para mirarla. Algunos cuchichearon, otros la miraron con superioridad, como solían hacerlo con quienes venían de abajo. Ella respiró hondo. Cada paso que daba sobre el suelo caliente era un recordatorio de todo lo que había tenido que superar para llegar hasta allí. La puerta principal de la hacienda se abrió lentamente, y entonces lo vio. Don Salvador Beltrán. Él apareció en el umbral como una sombra sólida, firme, casi esculpida por la luz del mediodía. Tenía 35 años, el porte de un hombre que había cargado demasiados silencios sobre los hombros y unos ojos oscuros que observaban sin apresurarse, como si cada detalle fuera digno de ser comprendido. No era un hombre frío, era un hombre herido, y aunque Elena aún no lo sabía, las tierras que gobernaba no eran más solitarias que su propio corazón. Salvador la miró por unos segundos que parecieron eternos. No había deseo en su primera mirada ni juicio, sino una especie de reconocimiento silencioso, como si aquella joven que llegaba con pasos inseguros despertara algo que él había enterrado hacía mucho. «Usted debe ser la señorita Rivas», dijo finalmente con una voz grave que parecía nacer de los cimientos mismos de la hacienda. Elena inclinó la cabeza con respeto. «Sí, señor, vine por el trabajo que anunció». Él asintió una sola vez. No sonrió, pero tampoco la rechazó, y para ella ese gesto seco significaba más de lo que cualquiera allí podría imaginar. Mientras lo seguía hacia el interior, Elena sintió cómo el ambiente cambiaba. La hacienda no era solo un lugar de trabajo, tenía alma propia. Olores a leña, a cuero, a tierra húmeda por los canales de riego, recorrían los pasillos como una mezcla de memoria y fuerza. Y al avanzar, notó cómo las paredes adornadas con retratos antiguos parecían mirarla con una mezcla de sospecha y curiosidad. La primera en acercarse fue Teodora Villaseñor, la mayordoma principal, una mujer robusta, de ojos afilados, que olió el perfume de la amenaza en cuanto vio a la recién llegada. ¿Y esta?, preguntó con un tono apenas disfrazado de cortesía. Salvador respondió sin darle espacio a la duda. «Es la nueva trabajadora, y se quedará». Teodora tensó la mandíbula. Elena lo notó, pero no dijo nada. Había aprendido que el silencio muchas veces era su mejor protección. Mientras caminaban hacia los alojamientos, Elena respiró profundamente. Quería permitir que la esperanza la tocara, aunque fuera con la punta de los dedos. Quería creer que allí podría reconstruirse,
incluso si el mundo la seguía juzgando. Fue entonces cuando volvió a cruzar la mirada con Salvador. Él estaba de espaldas, dando instrucciones a un capataz, pero giró apenas, lo suficiente para encontrarse con los ojos de ella. No fue una mirada intensa ni cargada de promesas, fue una observación cuidadosa, casi respetuosa, que hizo que un leve calor subiera por el pecho de Elena, como si aquel hombre dueño de tierras, ganado y silencios la viera, no como una muchacha cualquiera, no como un rumor viviente, sino como alguien que importaba. Y sin comprender por qué, Elena sintió que aquel día, aquel año, aquel camino polvoriento, la estaban conduciendo al capítulo más inesperado de su vida. Un capítulo que apenas había comenzado. Antes de continuar con este amor de época, si quieres que sigamos creando historias así, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad de personas que aman los romances de época que sanan el alma. Comenta, amor que sostiene, para saber que estás aquí conmigo. Y si deseas ayudar aún más, conviértete en miembro del canal y hagamos crecer este mundo juntos. Los días siguientes a la llegada de Elena Rivas a la hacienda, los Montes de la Cruz estuvieron marcados por un murmullo persistente, casi como un viento frío que encontraba la menor rendija para colarse entre las paredes. La hacienda la observaba, el personal la examinaba en silencio y el pueblo a pocos kilómetros ya había comenzado a comentar que la muchacha sin apellido paterno ahora trabajaba para don Salvador Beltrán. Para muchos, aquello era motivo suficiente para torcer la boca con desprecio. Elena lo percibía todo, la forma en que algunas mujeres desviaban la mirada al verla pasar, el modo en que ciertos trabajadores evitaban saludarla, como si su simple presencia pudiera traer mala suerte. Sin embargo, ella avanzaba con determinación, con esa dignidad serena que había aprendido a cultivar desde niña, cuando cada gesto de la vida la obligaba a probar su propio valor. Cada amanecer, cuando salía al patio a realizar sus tareas, sentía el frío cortante de los primeros juicios del día, y también desde lejos la mirada silenciosa y profunda de Salvador Beltrán. Él nunca se entrometía, nunca hacía un comentario innecesario, pero estaba ahí, observándola en momentos breves, casi imperceptibles, como si su presencia fuera una forma de reconocer la suya. Mientras tanto, Teodora Villaseñor, la mayordoma principal, se encargaba de sembrar las primeras semillas de hostilidad. «Una muchacha así no trae nada bueno», decía en la cocina en voz lo suficientemente alta como para que 3 o 4 trabajadores escucharan. «Ya verán, las mujeres como ella siempre vienen con historias detrás». Elena escuchó esas palabras un día, de espaldas, mientras dejaba un balde de agua junto al fogón. Sus manos temblaron apenas, no por miedo, sino por la impotencia de ser siempre el blanco del mismo prejuicio. Pero respiró hondo, clavó los talones en la tierra y siguió con su labor, porque no iba a permitir que el pasado ni las lenguas venenosas definieran quién era. La hacienda, con su ritmo constante de animales, arrieros, cosechas, herramientas y pasos, era un organismo vivo. Y mientras Elena se adaptaba a él, Salvador comenzaba, sin darse cuenta, a observarla como quien contempla un misterio que merece ser desentrañado. No era un hombre de muchas palabras. Su rostro serio, su mandíbula firme, la ausencia de sonrisas, todo hablaba de un dolor antiguo, la muerte de su hermano, el peso de las tierras heredadas, la soledad que lo rodeaba día y noche. Todo era parte de esa coraza silenciosa que nadie parecía poder atravesar. Hasta que Elena llegó. La primera vez que él la vio trabajando junto al establo, con el cabello recogido improvisadamente y una expresión de concentración honesta, algo dentro de él se movió. No sabría explicarlo. Solo sintió esa vibración sutil, como cuando el cielo anuncia lluvia antes de que caiga la primera gota. No era deseo, no era ternura, era curiosidad. Algo nuevo, algo que no esperaba sentir. Elena, por su parte, hacía todo lo posible por mantener la distancia y la correcta formalidad, pero era imposible ignorar la presencia de Salvador.
especialmente cuando él pasaba por el corredor principal con pasos seguros o cuando se detenía a hablar con sus capataces y de pronto sus ojos se desviaban levemente hacia donde ella estuviera. No había palabras entre ellos, solo gestos mínimos y silencios cargados de significado. Una tarde, mientras Elena limpiaba las escaleras principales, Salvador descendió con un libro en la mano. No dijo nada al pasar cerca, pero se detuvo unos segundos frente a ella, como si quisiera decir algo, sin saber qué. Ella levantó los ojos. Él sostuvo la mirada un par de segundos más de lo apropiado, y luego siguió caminando. Ese pequeño instante bastó para que Elena sintiera el latido acelerarse, como si su pecho hubiese reconocido algo que su mente aún no comprendía. Sin embargo, el entorno no estaba dispuesto a permitir que aquella conexión silenciosa creciera sin resistencia. Esa misma noche, Teodora se acercó demasiado a Elena mientras ambas guardaban utensilios. «Ten cuidado», susurró con una sonrisa falsa. «Aquí no toleramos atrevimientos. Hay mujeres que saben cuál es su lugar y otras que olvidan que no pertenecen a este mundo». Elena la miró sin bajar la cabeza. «Yo solo vine a trabajar, señora. Nada más». «Pues asegúrate de que así sea», respondió Teodora con veneno en la voz. Elena sintió la punzada de la injusticia, pero no retrocedió. Sabía que tenía que mantenerse firme. Su vida había sido una batalla constante por ser vista más allá de los prejuicios, y quizás por eso, esa misma noche, mientras apagaba la lámpara de aceite en su habitación, recordó la mirada de Salvador en la escalera. No una mirada de desdén, no una mirada de dominio, sino una mirada humana, profunda, silenciosa, capaz de atravesar los muros que la vida había levantado a su alrededor. Sin saberlo todavía, ambos estaban empezando a moverse en dirección el uno del otro, como dos estrellas que se alinean lentamente, sin prisa, sin ruido, pero con un destino inevitable. Y aunque el camino aún estaba lleno de tensiones, rumores y heridas viejas, algo ya había comenzado a arder entre ellos. Una posibilidad tan delicada como peligrosa. Una posibilidad que cambiaría para siempre la historia de ambos. Con el paso de las semanas, la convivencia silenciosa entre Elena y Salvador comenzó a revelar algo que la hacienda entera ignoraba. Detrás del porte severo y la apariencia impenetrable del hacendado vivía un hombre profundamente quebrado por la vida. No era evidente a simple vista, no eran heridas visibles, eran cicatrices del alma, guardadas con una disciplina casi militar. Salvador Beltrán siempre había sido un hombre respetado, temido y admirado por igual. Los trabajadores hablaban de él como de una fuerza de la naturaleza, firme, justo, pero distante. Nadie conocía realmente lo que había en su interior. Nadie, hasta que los pasos suaves de Elena Rivas comenzaron a rondar los espacios donde él guardaba sus silencios. Había días en los que Salvador caminaba entre los corrales con el ceño fruncido, como si cada respiro le pesara. Otros días parecía estar hundido en pensamientos tan profundos que ni siquiera notaba el ajetreo de la hacienda. Y en las noches la soledad de su cuarto era tan densa que él mismo sentía que lo ahogaba. El hermano mayor de Salvador había muerto 5 años atrás, en un conflicto por tierras que todavía dejaba sombras sobre la hacienda. Desde entonces, él cargaba con 2 responsabilidades implacables: la tierra y la culpa. Había aprendido a no derrumbarse, a endurecerse. Había aprendido a vivir sin esperar ternura. Se había entrenado para no desear nada que pudiera romperlo otra vez. Pero la llegada de Elena removió ese equilibrio silencioso. Al principio él no lo entendía. Se sorprendía a sí mismo buscándola con la mirada por la ventana del despacho, observándola al cruzar el patio con un canasto lleno de trapos, o escuchando el eco de su voz conversando con otras trabajadoras. Le molestaba un poco no tener control sobre ese impulso, pero también, de forma involuntaria, lo esperaba. Un día, mientras revisaba papeles antiguos en su oficina, se encontró con un cajón que casi nunca abría. Dentro había un reloj de bolsillo, un pañuelo bordado
y una carta sin terminar, objetos que pertenecieron a su hermano. Salvador se quedó mirando el reloj por varios minutos, sintiendo una mezcla de nostalgia y dolor. Recordó la última conversación que tuvieron, las promesas incumplidas, el peso insoportable de haber sobrevivido cuando su hermano no lo hizo. Sus dedos temblaron ligeramente. Cerró el cajón con un golpe seco. Quiso recuperar la dureza acostumbrada, pero no pudo. En ese preciso instante, escuchó pasos suaves en el corredor. Elena llevaba una bandeja con agua fresca para los trabajadores y pasó frente a la puerta abierta. Salvador alzó la cabeza casi sin pensarlo. Ella se detuvo apenas un segundo al verlo allí, con el rostro endurecido por los recuerdos. ¿Necesita algo, señor?, preguntó con una voz que tenía una inocente delicadeza. Esa pregunta tan simple, tan sincera, atravesó algo en él. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con esa suavidad. No estaba acostumbrado a que alguien notara su dolor, mucho menos a que se atreviera a ofrecerle algo sin esperar nada a cambio. Él respondió con su habitual sobriedad. No, continué, pero la manera en que dijo no tenía dureza, tenía fragilidad, apenas perceptible, pero presente. Elena lo sintió, y, sin saber por qué, el corazón se le apretó un poco. Había visto hombres arrogantes, hombres violentos, hombres indiferentes, pero nunca había visto uno que escondiera tanto dolor tras un muro tan grueso. Desde entonces, cada pequeño cruce entre ellos se volvió más intenso de lo que ambos comprendían. Cuando ella caminaba por el corredor y él venía en dirección contraria, ninguno decía nada, pero el aire cambiaba. Cuando sus manos se rozaban accidentalmente al pasarle un objeto, ella bajaba los ojos para ocultar el temblor. Cuando él la veía reír con otras jóvenes de la hacienda, algo dentro de él se tensaba, no de celos, sino de un reconocimiento silencioso de todo lo que había perdido y de lo que nunca se permitió desear. Salvador comenzó a buscar excusas, sin admitirlo siquiera a sí mismo, para cruzarse con ella. Caminaba por donde sabía que ella estaría. Se detenía un poco más de lo necesario para observar cómo trabajaba. Y cuando ella se daba vuelta inesperadamente, él fingía concentración en cualquier otra cosa. Pero su mirada había estado en ella. Elena sentía esas presencias, esos silencios compartidos, esos pequeños gestos que no parecían tener importancia, pero que eran todo. No sabía si aquello era peligroso o bello o ambas cosas. Solo sabía que aquel hombre, que al principio había parecido inaccesible, tenía una soledad tan profunda que su alma la percibía antes incluso de entenderla. Y poco a poco, en la inmensidad de aquella hacienda llena de rumores y miradas hostiles, ambos comenzaron a convertirse sin querer en el único refugio posible el uno del otro. Sin tocarse, sin hablar más de lo necesario, sin admitirlo, pero con una intensidad que ya empezaba a escribirse en sus destinos, como si la vida misma hubiese decidido unir dos almas heridas que, sin saberlo, se estaban buscando. Con el paso de los días, la presencia de Elena en la hacienda dejó de ser una novedad y se convirtió en un tema recurrente entre los murmullos que corrían como agua sucia por los pasillos. Lo que para ella era simplemente trabajo honesto, para los demás era motivo de sospecha. Y nadie disfrutaba más ese clima de desconfianza que Teodora Villaseñor, la mujer que desde hacía años controlaba cada rincón de los Montes de la Cruz como si le perteneciera. Teodora no necesitaba levantar la voz para que su veneno hiciera efecto. Bastaba una ceja arqueada, un comentario dicho entre mujeres, una mirada que insinuaba lo que las palabras no decían. Las muchachas que llegan con historias incompletas siempre esconden algo, decía mientras limpiaba una mesa o revisaba inventarios. Tanta belleza no viene sin intención, añadía otro día, dejando la frase flotando para que alguien la completara. Elena, con su dignidad intacta, prefería no responder. No quería problemas. No quería atraer más fuego del necesario, pero cada murmullo le calaba la piel como pequeñas espinas invisibles. La hacienda era grande, pero los prejuicios eran más grandes todavía. Aún así,
Elena cumplía cada tarea con cuidado. Barría patios, lavaba ropa, organizaba la cocina, cargaba agua desde los depósitos, atendía a los trabajadores, y aun cuando la trataban como si fuera inferior, ella mantenía un porte sereno que desconcertaba a más de uno, porque no era la belleza lo que incomodaba, era la manera en que seguía siendo digna, incluso cuando querían hacerla sentir menos. Y Salvador veía todo, desde la distancia, desde el silencio, desde la sombra de su propio sufrimiento. Él comenzaba a notar lo injusto del trato que Elena recibía. No sabía por qué le afectaba tanto. No sabía por qué cada gesto de desprecio hacia ella despertaba en su interior una mezcla de enojo y protección. Solo sabía que, de alguna manera, se sentía obligado a observarla, para asegurarse de que no se rompiera. Una mañana, mientras supervisaba unos arreglos en los establos, escuchó la voz de Teodora alzarse con una dureza que lo hizo girar la cabeza. «Le dije que no dejara ese balde ahí, ¿o es que además de venir sin apellido también viene sin oído?» Elena bajó la mirada un segundo. Un solo segundo. No lloró, no tembló, solo respiró, como quien recoge fuerzas del fondo de sí misma. Antes de que pudiera responder, Salvador cruzó el establo con pasos tranquilos pero firmes. Su presencia llenó el espacio con un peso que no se podía ignorar. «Teodora», dijo con voz profunda, sin necesidad de elevarla, «no vuelva a hablarle así a ninguna de las trabajadoras, y menos a la señorita Rivas». El silencio fue total. Teodora abrió los labios, ofendida, pero Salvador no le dio oportunidad de continuar. «Si hay algún problema con su trabajo, me lo dice a mí. No vuelva a levantarle la voz». Luego volvió la mirada hacia Elena, y aunque la expresión en su rostro seguía siendo seria, sus ojos tenían algo distinto. Una suavidad casi imperceptible, pero real. «Continúe con lo suyo», le dijo, pero de forma tan respetuosa que dejó a todos desconcertados. Elena sintió el corazón apretársele. Nadie la había defendido así, ni en su infancia, ni en su juventud, ni en ningún momento de su vida. Sus labios se entreabrieron ligeramente, queriendo agradecer, pero no se atrevió. Solo inclinó la cabeza y siguió trabajando. Fue el primer gesto público de Salvador hacia ella. Pequeño para cualquiera, gigante para Elena. Y aunque él se alejó después como si nada hubiera pasado, lo cierto es que el encuentro lo dejó inquieto el resto del día. ¿Por qué había intervenido de esa forma? ¿Por qué le importaba? Las preguntas lo acompañaron hasta la noche, cuando se encontró mirando por la ventana del comedor principal, observando a Elena caminar con una lámpara hacia los alojamientos. La luz dibujaba un contorno cálido a su alrededor. Había algo en ella, algo que no lograba nombrar, pero que sentía moverse lentamente dentro de él. Por su parte, Elena se acostó esa noche con el pecho lleno de emociones mezcladas. No estaba acostumbrada a que la defendieran. No estaba acostumbrada a que un hombre poderoso, y menos uno como Salvador, se interpusiera en su favor. Aquella intervención había encendido una chispa en su interior, no de ilusión, sino de gratitud profunda. Y sin embargo, también despertaba miedo. Porque ella sabía que en una hacienda así, un gesto podía convertirse en un rumor, y un rumor podía convertirse en una tormenta. Pero lo que ambos ignoraban era que, sin proponérselo, acababan de cruzar el primer puente invisible entre sus almas. Un puente hecho de respeto, dolor compartido, y un sentimiento que aún no tenía forma, pero que ya comenzaba a respirar. Desde la mañana en que Salvador defendió a Elena ante toda la hacienda, algo cambió entre ellos. No era un cambio visible, ni inmediato, ni siquiera concreto. Era algo sutil, casi imperceptible, pero tan real como el polvo que flotaba en los rayos del sol. Un movimiento silencioso que comenzó a atraerlos, como si sus almas hubieran encontrado un eco en el otro. Elena lo sintió primero en los pequeños detalles, como cuando caminaba por el corredor y escuchaba pasos firmes detrás de ella, pasos que no eran de capataces ni de trabajadores, sino de él. No la llamaba, no le hablaba, pero la seguía con la mirada, atento, sereno, como si necesitara asegurarse de que ella estaba bien.
o cuando pasaba por la cocina y notaba que alguien había ordenado dejarle un pedazo de pan recién horneado, aunque nadie se atreviera a admitir quién lo había pedido. Pequeños gestos que no tenían nombre, pero sí intención. Por su parte, Salvador también comenzó a notar cosas de Elena que antes no había visto con tanta claridad. La forma en que recogía el cabello detrás de la oreja cuando se concentraba. La manera en que cerraba los ojos apenas un segundo cuando el viento fresco de la mañana acariciaba su rostro. El modo en que su voz bajaba de tono cuando se dirigía a las mujeres más jóvenes, como si quisiera protegerlas del mundo. Era imposible para él ignorar esa dulzura, una dulzura que no tenía nada de debilidad, sino de fortaleza tranquila. A medida que los días avanzaban, sus encuentros se volvieron más frecuentes, casi como si la vida estuviera conspirando para unirlos. A veces, mientras Elena realizaba tareas cerca de la casa principal, Salvador salía a supervisar cualquier cosa que pudiera justificar su presencia allí. No era un hombre que buscara compañía, pero buscaba la de ella sin admitirlo. Elena, por su parte, se descubría respirando un poco más hondo cada vez que lo veía aparecer a la distancia. No sabía explicar por qué. Él no le sonreía, no le hablaba de más, no cruzaba ninguna línea, pero había algo en su presencia que la hacía sentir vista de una manera que nadie la había visto antes. Un día, mientras ella acomodaba sacos de grano en un pequeño almacén, Salvador entró sin advertencia. La luz de la tarde se filtraba por una rendija del techo, iluminando partículas suspendidas en el aire que danzaban como si fueran parte de un cuadro. Elena levantó la mirada justo cuando él cerró la puerta detrás de sí. No estaban lo suficientemente cerca como para tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que el corazón de ella girara dentro del pecho. ¿Le resulta pesado ese saco?, preguntó él con una voz seria, pero más suave que de costumbre. Elena tragó saliva. No, señor, estoy bien. Él avanzó un paso, no para ayudarla, sino para observarla. No era un gesto invasivo, era un interés silencioso, profundo, masculino. Un interés que no pedía nada, pero que tampoco podía ocultarse. «Tiene buen pulso», dijo Salvador, mirando cómo ella sostenía el saco con firmeza. Elena sintió sus mejillas calentarse. «Mi madre decía que el cuerpo siempre aprende lo que la vida exige», respondió suavemente. Salvador la miró de una manera nueva, no como se mira a una trabajadora, no como se mira a alguien que simplemente ocupa un espacio en la casa. La miró como quien encuentra belleza en la resiliencia, como quien observa un paisaje que no esperaba que lo conmoviera. Y por un instante, muy breve, sus miradas se cruzaron y ninguno de los dos la apartó. Ese tipo de encuentro se repitió varias veces en distintas partes de la hacienda. En la huerta, cuando Elena recogía hierbas para la cocina y él pasaba a caballo más despacio de lo habitual. En los establos, cuando ella alimentaba a los animales y él se quedaba allí, en silencio, observando. En el corredor principal, cuando sus manos se rozaron sin intención y ambos retiraron la mano al mismo tiempo, respirando de manera dispareja. Había una tensión nueva entre ellos, un hilo invisible, una vibración que ninguno de los dos controlaba. Elena empezaba a sentir, sin querer, que la presencia de Salvador la envolvía como un abrigo que no había pedido, pero que le daba una seguridad insospechada. Y Salvador sentía que la compañía de ella calmaba algo que llevaba demasiado tiempo herido, algo que ningún médico, ninguna bebida fuerte, ningún silencio había logrado reparar. No había confesiones, no había caricias, no había declaraciones, solo un acercamiento lento, profundo, inevitable. Algunos trabajadores empezaron a notar esa extraña energía entre ellos. No se atrevían a comentarlo demasiado, pero los ojos curiosos seguían cada pequeño movimiento. Teodora, especialmente, estaba más alerta que nunca, como un animal al acecho. Pero incluso sus sospechas no podían detener algo que estaba creciendo desde adentro, donde las palabras no llegan y el juicio ajeno no tiene fuerza. Elena sabía que estaba caminando sobre un terreno peligroso. Sabía que un paso en falso podía destruirla. Pero también sabía
que había algo en Salvador Beltrán que la atraía como un susurro al alma. No era por su poder, no era por su posición, era por su dolor escondido, un dolor que ella podía reconocer porque había cargado sus propias sombras toda la vida. Y en ese reconocimiento silencioso, los dos comenzaron a acercarse no desde el deseo, sino desde la necesidad de sentirse menos solos. Así, sin prisa y sin permiso, un romance aún invisible empezó a tejerse entre ellos, un romance hecho de miradas, de respiraciones compartidas, de instantes suspendidos y de algo que, sin que ambos lo entendieran todavía, ya empezaba a transformarlos. El sol comenzaba a descender sobre la hacienda Los Montes de la Cruz, tiñendo el cielo de un dorado espeso, casi melancólico. Era la hora en que el día parecía suspirar antes de entregar su luz a la noche. El aire olía a tierra caliente, a madera recién cortada y a ese polvo dulce que solo las tardes del viejo oeste mexicano sabían levantar. Fue en ese momento cuando Elena recibió la tarea de traer agua del pozo. No era una tarea habitual para ella, pero aquella tarde faltaban manos, y la joven, siempre dispuesta a ayudar, caminó hacia la explanada donde el viejo pozo esperaba como un guardián de piedra. La palanca de hierro se veía robusta, pesada, gastada por los años. Elena apoyó las manos en el mango, respiró hondo y trató de hacer fuerza, pero el mecanismo era duro, rígido, como si se negara a obedecerla. Intentó de nuevo, y otra vez, y otra más. Sus brazos temblaron, un suspiro escapó de sus labios, un suspiro que cargaba frustración y cansancio. «Es demasiado duro y grande para mí», murmuró, casi para sí misma, con una mezcla de vergüenza y desesperación. En ese instante, un crujido de grava bajo unas botas resonó a sus espaldas. Ella no tuvo que girar para saber quién era. El cuerpo de Salvador Beltrán proyectó una sombra larga sobre el pozo, como si la tarde entera se inclinara junto con él. «No debería estar haciendo este trabajo sola», dijo, con esa voz profunda que parecía nacer de muy dentro. Elena apretó los labios, sin querer parecer débil. «Puedo hacerlo, señor. Solo necesito un poco más de fuerza». Salvador se acercó lentamente, no con prisa, no con autoridad, con una especie de cuidado que ella nunca había sentido de ningún hombre. Él se colocó detrás de ella, lo suficientemente cerca como para que Elena pudiera sentir el calor de su presencia, el peso de su respiración, la energía silenciosa que siempre emanaba de él, pero de una forma suave, contenida, casi protectora. «La palanca está muy dura», susurró él, inclinándose apenas hacia su oído. «Tiene que sostenerla con las dos manos». Elena tragó saliva. El corazón se le aceleró. Él no la tocó, pero su cercanía era tan intensa que la piel de ella reaccionó como si hubiera contacto. Salvador puso sus manos grandes sobre la palanca, sin rozarlas de ella. «A mi señal», dijo en voz baja. «Haga fuerza conmigo». Elena asintió, sin poder mirarlo directamente. Él contó. 1, 2, 3. Y juntos empujaron la palanca hacia abajo. La fuerza de él guió la de ella, la acompañó, la envolvió, la ayudó sin anularla, la sostuvo sin dominarla. El agua subió con un sonido fresco, burbujeante, como si celebrara el encuentro de dos almas que por fin coincidían en un mismo gesto. Cuando la cubeta emergió, Elena giró para agradecer y se encontró cara a cara con Salvador. Tan cerca, demasiado cerca. La luz dorada del atardecer caía sobre su rostro, marcando la línea firme de su mandíbula, el brillo silencioso de su mirada. Él no era un hombre que se permitiera emociones fáciles, pero había algo en sus ojos, algo nuevo, algo que se había estado acumulando en cada mirada compartida, cada silencio, cada día desde que ella llegó. Elena bajó la vista un instante, tímida, pero Salvador la sostuvo suavemente por el mentón con dos dedos, un gesto lento, respetuoso, profundamente masculino. «No tiene que cargar todo sola, Elena», susurró él, como si confesara un secreto que había guardado demasiado tiempo.
Ella sintió cómo sus respiraciones se mezclaban. Sintió el temblor en sus manos. Sintió la vida entera queriendo detenerse allí mismo. Y entonces, sin brusquedad, sin prisa, sin pedir permiso, Salvador rozó sus labios con los de ella. No fue un beso dominante, ni desesperado, ni posesivo. Fue un beso suave, contenido, como si él mismo temiera que ella se rompiera, como si ambos supieran que ese instante era sagrado. Elena cerró los ojos y lo recibió con el alma. Sintió su corazón latir contra el pecho, como si despertara de un sueño largo. Sintió el calor de sus labios, la firmeza de su mano sosteniéndole la mejilla, el aroma a tierra, cuero y tarde que rodeaba a Salvador. El primer beso duró apenas unos segundos, pero en esos segundos se dijo todo lo que una vida entera había callado. Cuando se separaron, todavía unidos por la respiración, ninguno habló. Ninguno quiso romper la magia, solo se miraron, como si acabaran de descubrir un mundo que estaba escondido dentro del otro. El agua del pozo seguía goteando suavemente detrás de ellos, marcando un ritmo sereno, casi como si la tierra misma aprobara lo que acababa de suceder. Elena sintió que algo dentro de ella cambiaba. Salvaba una parte rota que nunca supo cómo curar. Y Salvador, por primera vez en muchos años, sintió que el peso de su soledad cedía. Apenas un poco, pero lo suficiente para respirar mejor. Ese beso no prometía futuro. No pedía nada. No exigía nada. Era simplemente el inicio. El inicio de algo que ninguno estaba listo para nombrar, pero que ya no podrían detener. El beso junto al pozo dejó a Elena y Salvador suspendidos en un silencio que parecía detener el tiempo. No había viento, ni voces, ni rumor alguno. Solo el eco suave del agua cayendo dentro del pozo, marcando un ritmo lento, casi sagrado, como si la tierra quisiera memorizar ese instante. Cuando sus labios se separaron, ninguno retrocedió. Permanecieron allí, muy cerca, respirando uno del otro, mirándose como si ambos temieran que, si pestañeaban, la magia se deshiciera. Elena sentía el corazón latiéndole con tanta fuerza que temió que Salvador pudiera escucharlo. Nunca en toda su vida había experimentado un sentimiento tan cálido, tan sereno y tan inesperado al mismo tiempo. No había seducción en aquel beso, no había prisa, solo una necesidad profunda de conexión, algo que venía de tan lejos que ninguna palabra podía explicarlo. Salvador, por su parte, estaba inmóvil. No sabía en qué momento su mundo, tan duro y silencioso, había encontrado una grieta por donde ella había entrado. Pero allí estaba, y él no quería cerrarla. Miró a Elena con una intensidad suave, una intensidad que solo nace en los hombres que han sufrido demasiado y que, aún así, encuentran algo que les devuelve la vida. Después de unos segundos, él habló con la voz baja, casi un susurro. «Vamos, ya está oscureciendo». No fue una orden, no fue una invitación sugerente. Fue una mezcla de protección y necesidad, como si quisiera resguardarla de la noche, del frío, de cualquier mirada ajena, y también de la incertidumbre que se encendía dentro de él. Elena asintió sin decir palabra. Ambos caminaron hacia la hacienda en silencio, uno al lado del otro sin tocarse, pero unidos por una energía tan fuerte que parecía vibrar entre ellos. El interior de la casa estaba iluminado por lámparas de aceite que desprendían un brillo cálido y trémulo. El aire olía a madera vieja y a pan recién retirado del horno. Elena cruzó el umbral con la sensación de estar entrando en un lugar nuevo, aunque había estado allí decenas de veces, porque ahora no era la hacienda, era la casa donde él existía. Salvador avanzó un par de pasos y luego se detuvo para observarla desde el corredor. Elena se quedó quieta, esperando. Él se acercó lentamente, sin precipitación, como si cada paso fuera consciente, medido, respetuoso. Cuando estuvo a pocos centímetros de ella, levantó una mano y la posó suavemente sobre la mejilla de Elena. Su tacto era cálido, firme, pero delicado. Una caricia que hablaba de lucha, de cansancio, de deseo contenido y de un respeto profundo.
Elena cerró los ojos un instante, no por pudor, sino porque aquella mano parecía decirle cosas que ningún hombre le había dicho jamás, que era valiosa, que era deseada, que era vista. Cuando abrió los ojos, los encontró con los de él, y en esa mirada había algo tan vulnerable que su corazón se encogió. Salvador Beltrán, el hombre que la hacienda temía, que el pueblo respetaba, que había cargado tantas derrotas silenciosas, se veía de pronto humano, humano y solo, humanamente necesitado de ella. Salvador inclinó la frente hasta apoyarla muy suavemente contra la de ella. No era un gesto apasionado, no era un gesto calculado, era un gesto de un hombre que llevaba mucho tiempo buscando un refugio que no sabía que necesitaba. Susurró: «No sé qué está pasando conmigo, pero no quiero alejarme de usted». Elena sintió un temblor dulce recorrerle el cuerpo. No era miedo, era reconocimiento. Ella levantó lentamente una mano y la colocó sobre el pecho de él, sobre la tela gruesa de su camisa. Sintió su corazón latiendo fuerte, casi con urgencia. Era un corazón vivo, un corazón despierto, un corazón que la estaba llamando. Y entonces, como guiados por una misma necesidad, caminaron hacia la habitación principal. No había prisa, no había torpeza, no había palabras innecesarias. Cada paso era una decisión compartida, cada gesto era un diálogo silencioso, cada respiración era un consentimiento. Cuando llegaron, Salvador abrió la puerta y la dejó pasar primero. Elena entró, sintiendo cómo la luz suave de las lámparas acariciaba las paredes, cómo el aire olía a madera pulida y a aquel perfume tenue que él usaba, mezcla de tierra, humo y hombre. Salvador cerró la puerta con cuidado, sin ruido. No la atrapó, no la dominó. Solo se acercó con la misma delicadeza con la que se toca algo frágil pero invaluable. Elena se giró hacia él y en un impulso lleno de emoción contenida, lo abrazó. No un abrazo tímido, no un abrazo de dependencia, un abrazo profundo, donde ambos encajaron como dos partes que habían sido separadas durante demasiado tiempo. Él respondió envolviéndola con sus brazos, apretándola contra su pecho, respirando en su cabello, como si quisiera memorizar su aroma para toda la vida. Ese abrazo fue el verdadero comienzo de su noche, la noche que no necesitó palabras explícitas ni gestos excesivos, la noche en que sus cuerpos se encontraron con respeto, con ternura, con pasión contenida, con una conexión que no pertenecía al deseo simple, sino al alma. Una noche en que él la miró como un hombre mira a la mujer que le devuelve la vida, y ella lo tocó como una mujer que reconoce el corazón herido que quiere sanar. La noche en que se amaron sin prisa, sin miedo, sin sombras. La noche en que ambos comprendieron, sin decirlo, que ya no eran dos vidas separadas. Esa fue la noche en que su alma encontró la suya. La mañana llegó lentamente, como si el amanecer temiera interrumpir la quietud que se había tejido durante la noche. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de la habitación principal cuando Salvador abrió los ojos con una lucidez distinta, casi irreal. Por primera vez en muchos años, no despertó con ese peso oscuro en el pecho. No sintió el frío de la soledad. No sintió la dureza de una responsabilidad que lo drenaba. Lo primero que sintió fue calor. Un calor suave, humano. Un calor que provenía del cuerpo de Elena, aún dormida, con el rostro relajado, la respiración tranquila y una fragilidad que contrastaba con la fuerza que él había visto tantas veces en su mirada. Salvador no se movió. La observó en silencio, con una mezcla de emoción y miedo, porque nunca antes había sentido algo tan profundo, ni tan inmediato. Elena, envuelta en las sábanas, tenía el cabello ligeramente desordenado sobre la almohada y el cuello marcado por la sombra de los besos que se habían dado la noche anterior. Salvador sintió un impulso que no había experimentado jamás: protegerla. No como patrón, no como hombre deseoso. Protegerla como alguien que sabe que acaba de encontrar un tesoro que no merece,
pero que sería capaz de defender incluso con su propia vida. La punta de sus dedos rozó suavemente la mejilla de Elena. Ella abrió los ojos despacio, como si despertara de un sueño muy largo, y al verlo allí, tan cerca, tan humano, tan vulnerable, su corazón dio un salto silencioso dentro del pecho. No hablaron al principio. No hacía falta. El lenguaje de esa mañana era otro. Miradas largas, respiraciones temblorosas, dedos rozándose con torpeza dulce. Una mezcla de timidez y certeza. Finalmente, Salvador se incorporó un poco, apoyando la espalda contra el cabecero. Tenía el torso desnudo y el cabello ligeramente revuelto, pero había algo nuevo en él, una suavidad que nadie más en el mundo podría imaginar. ¿Está bien?, preguntó, con esa voz profunda que ahora cargaba una ternura inesperada. Elena asintió, sin poder apartar la mirada de él. «Sí, señor». «Muy bien». La palabra señor le dolió apenas al salir de sus labios. Ella no sabía cómo llamarlo ahora, no sabía qué lugar ocupaba en su vida. No sabía si había cruzado una línea que nunca podría desandar. Salvador lo notó, y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa breve, tímida, pero real. «Llámeme Salvador», dijo en voz baja, con un tono que llevaba dentro la intimidad de la noche anterior. Elena sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Era la primera vez que la invitaba a entrar en su mundo personal, a romper esa barrera invisible que siempre había marcado la distancia entre ambos. Ella respondió en susurro: «Salvador». Él cerró los ojos un momento, como si escuchar su nombre en la voz de ella fuera un regalo que nunca imaginó recibir. La mañana avanzó lentamente. Ninguno se atrevió a hablar del futuro. Ninguno quiso confesar lo que sentía. Era demasiado pronto, demasiado delicado, pero ambos sabían, desde el silencio más profundo, que nada volvería a ser igual. Cuando Elena salió finalmente de la habitación para regresar a sus tareas, lo hizo con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que podía hacer temblar las paredes. Caminó despacio por el corredor, intentando recuperar la serenidad, sin darse cuenta de que dos pares de ojos atentos, y no precisamente bondadosos, la estaban observando. Teodora Villaseñor, desde la cocina, la vio bajar las escaleras con la mirada de una mujer que huele el escándalo antes de que ocurra. Y dos jóvenes trabajadoras que estaban limpiando las ventanas se miraron entre sí sin poder evitar el gesto de sorpresa. Los rumores comenzaron a correr antes de que Elena llegara al patio. Sus pasos resonaban en la madera, y detrás de ella, como una sombra inevitable, resonaban también las primeras especulaciones. ¿La vieron salir? ¿Y a esa hora? Esto va a traer problemas. Elena sintió el ambiente cambiar. Sintió las miradas clavarse en su espalda. Sintió el juicio anticipado. Sintió cómo cada paso que daba parecía hundirla más en una tierra que no perdonaba errores, especialmente en mujeres como ella, a quienes el mundo nunca había dado el beneficio de la duda. Y mientras la incertidumbre comenzaba a presionarle el pecho, Salvador salió unos minutos después de la habitación principal. No caminaba con discreción, no intentaba ocultar nada. Su paso era firme, seguro, casi desafiante, como si la noche anterior lo hubiera transformado en un hombre diferente, más consciente de lo que quería y más dispuesto a protegerlo. Se cruzó con varios trabajadores que lo saludaron con respeto, pero él no apartó la vista de Elena, que estaba a unos metros de distancia, intentando fingir normalidad. Esa mirada, directa, abierta, sin vergüenza alguna, desató un murmullo aún mayor entre el personal. Pero por primera vez, a Salvador no le importó. El hombre que siempre había cargado su dolor en silencio, ahora cargaba una decisión que apenas estaba naciendo, pero que crecía con fuerza dentro de él. Elena sintió esa mirada en su espalda, y aunque el miedo comenzaba a formar sombra en su camino, también sintió algo más, una certeza pequeña, temblorosa, pero viva. Algo había cambiado en él, y aunque no sabía qué significaba todavía, sabía que no estaba sola.
Los días posteriores a la noche que unió a Salvador y Elena estuvieron llenos de miradas, murmullos y sospechas que parecían multiplicarse con cada amanecer. La hacienda, que solía mover su rutina con una regularidad casi mecánica, ahora respiraba con un ritmo distinto. Había tensión en el aire, una tensión que nacía en los corredores, crecía en la cocina y terminaba desbordándose en el patio principal. Elena, con la cabeza ligeramente inclinada y las manos ocupadas en su trabajo, intentaba mantener la calma, pero el peso del juicio ajeno comenzaba a caer sobre sus hombros. Cada gesto de las otras mujeres, cada risa mal disimulada, cada silencio demasiado largo era una punzada que amenazaba con quebrarla. No porque estuviera avergonzada, sino porque sabía que la sociedad nunca perdonaba a una mujer que despertaba la atención de un hombre poderoso. Pero lo que nadie sabía era que, mientras ella luchaba con sus temores en silencio, Salvador estaba librando su propia batalla interna. Los rumores habían llegado hasta el pueblo en cuestión de horas. Las tiendas, las pulperías, la iglesia y hasta el camino hacia el molino se llenaron de comentarios que mezclaban sorpresa, indignación y morbo. Dicen que la muchacha nueva, una empleada, ¿con don Salvador? No puede ser. Ese hombre nunca ha mirado a nadie. El juez local, un viejo amigo de la familia Beltrán, envió una carta insinuando que la honra del hacendado debía protegerse, y algunos terratenientes vecinos hablaron discretamente de que la reputación corría peligro si Salvador no actuaba con prudencia. Pero Salvador no tenía intención alguna de esconder lo que sentía, ni de avergonzarse de Elena, ni de permitir que la trataran como si fuera un error. Había pasado demasiados años encerrado en sí mismo como para perder por miedo lo único que lo había hecho respirar de nuevo. Una mañana, mientras la hacienda aún despertaba, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambas vidas. Subió a su caballo y cabalgó hasta el pueblo sin escoltas ni acompañantes. La tierra levantada por los cascos del animal era el único anuncio de su llegada. Cuando entró en la plaza central, la conversación desapareció. Los rostros se giraron hacia él con expectación. Salvador desmontó, caminó con paso firme hacia el centro y se dirigió directamente a la casa del cura. Pedía algo que muy pocos esperaban. Pedía algo que nadie se hubiera atrevido a imaginar. Pidió fecha, pidió bendición, pidió unión, pidió casarse con Elena Rivas. El sacerdote lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto. Los hombres del pueblo, que fingían no oír, contuvieron la respiración. Las mujeres, desde las ventanas, se santiguaron sin saber si aquello era locura o valentía. Pero Salvador habló con la seguridad de quien ya no duda. Ella es la mujer que elegí, la que quiero a mi lado, la que merece llevar mi apellido. La noticia volvió a la hacienda más rápido que él, y cuando Salvador regresó, encontró a Teodora con el rostro desencajado, los trabajadores confundidos y Elena en el patio, con un balde entre las manos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Él se acercó a ella sin prisa, pero con una determinación tan visible que el aire pareció detenerse. Los demás se hicieron a un lado instintivamente. Elena levantó la vista, con el corazón temblando en su pecho. No entendía por qué todos la miraban. No sabía qué había sucedido. Pero cuando vio a Salvador caminar hacia ella, con esa firmeza suave que solo él tenía, sintió que algo profundo, algo definitivo, llegaba con él. Se detuvo a 1 metro de distancia. No la tocó, no la tomó del brazo, no la obligó a nada, solo la miró. Esa mirada que la había acompañado desde el primer día, esa mirada que la había defendido, que la había reconocido, que la había amado en silencio. «Elena», dijo él, con una voz que resonó en todo el patio. «Fui al pueblo esta mañana. Fui a hablar con el sacerdote». Ella frunció el ceño, confundida. No podía imaginar a dónde iba aquello. «Fui a pedir fecha», continuó Salvador. «Fecha para boda». Elena sintió como el mundo dejaba de moverse. No respiró, no parpadeó. No pudo hacer nada más que sentir el suelo abrirse y sostenerla al mismo tiempo.
Salvador dio un paso hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban con una certeza nueva, una certeza limpia, sin dudas, sin vergüenza. «Quiero casarme contigo, Elena Rivas», dijo con una serenidad que estremeció a todos. «Quiero que seas mi esposa. Quiero que lleves mi nombre. Quiero que este lugar te respete como yo te respeto». El silencio que siguió fue tan profundo que hasta el viento pareció detenerse entre los árboles. Elena sintió sus labios temblar. No era miedo, no era incredulidad, era algo más poderoso, la sensación de ser elegida, no por necesidad, no por conveniencia, sino por amor. Aunque Salvador aún no lo había dicho en voz alta, lo que había hecho hablaba más fuerte que cualquier declaración. Él extendió la mano fuerte, morena, marcada por el trabajo en el campo, la mano que un día sostuvo la palanca del pozo junto a ella, la mano que ahora le ofrecía un futuro entero. Todavía faltaban respuestas, todavía faltaba enfrentar al mundo, todavía faltaba descubrir si ella aceptaría. Pero en ese momento, ante la hacienda, el pueblo y el destino, lo esencial ya había sido dicho. Salvador Beltrán había puesto su mano adelante, y el mundo entero esperaba la respuesta de Elena. El silencio del patio seguía cargado de expectación cuando Elena miró la mano extendida de Salvador. Una mano fuerte, firme, segura, pero también vulnerable, abierta, entregada sin condiciones. Era la mano de un hombre que, por primera vez en muchos años, se atrevía a poner su corazón en riesgo. Elena respiró hondo. Sintió sus propios miedos subir por el pecho como una marejada. La miraban desde todos los rincones, juzgándola, cuestionándola, esperando verla caer. Pero entonces recordó la noche anterior, recordó el modo en que Salvador la había abrazado. Recordó el temblor en sus dedos cuando la tocaba como si ella fuera lo más precioso que había sostenido en su vida. Recordó la sinceridad de sus ojos al decir su nombre. Recordó que por primera vez alguien la había visto de verdad. Y así, sin palabras, sin espectáculo, sin dramatismo, Elena extendió su mano y la puso sobre la de él. No la tomó, la colocó, con suavidad, con decisión, con amor. Ese gesto fue suficiente. La hacienda entera contuvo el aliento. Teodora bajó la vista con un gesto duro. Los trabajadores se miraron entre sí sin saber qué decir. Y Salvador sintió cómo su alma, rota por tantos años, encontraba al fin un lugar donde descansar. No hubo celebración inmediata, no hubo campanas, no hubo música. Lo que hubo fue algo más profundo. La certeza silenciosa de dos corazones que habían elegido caminar juntos. Forma. La boda se realizó unos días después en la pequeña capilla del pueblo. No fue un evento lujoso ni espectacular. Fue sencillo, íntimo, lleno de miradas emocionadas y murmullos de incredulidad. Pero para Elena y Salvador tenía la grandeza de lo eterno. Elena caminó hacia el altar usando un vestido modesto, blanco como la primera luz del día, confeccionado por un par de mujeres de la hacienda que, a regañadientes al principio, terminaron admirando la dulzura con la que la joven agradecía cada puntada. Salvador la esperaba de pie, con el mismo porte de siempre, pero con un brillo en los ojos que nadie había visto antes. No era un brillo de orgullo, ni de posesión, que era el brillo de un hombre que sabe que está recibiendo un regalo que no merece, pero que cuidará con cada fibra de su alma. Cuando ella llegó frente a él, Salvador tomó sus manos con la suavidad de quien sostiene algo frágil, pero con la firmeza de quien promete no soltar nunca. «Gracias», le susurró él, tan bajo que solo Elena pudo escucharlo. Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias a usted por verme», respondió. El sacerdote los unió en matrimonio con palabras sencillas, palabras que parecían resonar en las paredes desgastadas de la capilla como un recordatorio del destino que los había traído hasta allí. Cuando Salvador besó a Elena por primera vez como su esposa, lo hizo con la misma delicadeza con la que un hombre toca aquello que ama sin condiciones. Y en ese beso, ambos comprendieron que la vida que les esperaba no sería perfecta, pero sería verdadera.
forma. El tiempo pasó. La hacienda, que antes había sido un lugar rígido, lleno de silencios y heridas, se transformó bajo la presencia luminosa de Elena. Los trabajadores comenzaron a sonreír más. Las mujeres encontraron en ella una líder amable. Los hombres la respetaron por su carácter firme. Teodora, aunque nunca dejó de ser dura, terminó reconociendo que la llegada de Elena había traído consigo un soplo de humanidad que la hacienda necesitaba desde hacía años. Y Salvador cambió. No dejó de ser serio. No dejó de ser fuerte. No dejó de ser el hombre que sostenía la hacienda con sus decisiones y su trabajo. Pero la dureza que lo había acompañado por tantos años se suavizó. La amargura se disipó. El silencio ya no era un refugio oscuro, sino un espacio donde Elena podía recostar la cabeza en su pecho y él podía cerrar los ojos sin sentir miedo. Había tardes en las que ambos caminaban por los campos, observando los surcos de tierra que brillaban bajo el sol. Elena tomaba la mano de Salvador con naturalidad, y él, sin palabras, la acercaba a su cuerpo, protegiéndola del viento como si defenderla fuera un acto instintivo. Los trabajadores decían que desde el día en que Elena llegó, los amaneceres parecían más cálidos. Y no estaban equivocados. La hacienda tenía otro corazón ahora, un corazón compartido. Años después, en una tarde tranquila, Salvador y Elena se sentaron en el corredor principal de la casa, mirando cómo dos niños jugaban a correr detrás de las gallinas. Elena apoyó la cabeza en el hombro de él, y Salvador entrelazó sus dedos con los de ella. Sin mirar a la distancia, sin pensar demasiado, él habló con la voz profunda y tibia que solo usaba cuando estaba con ella. Nunca imaginé que llegaría a tener todo lo que tengo ahora. Elena levantó la mirada, con una sonrisa suave. ¿Y qué es todo? Salvador giró el rostro hacia ella y acarició su mejilla con el dorso de la mano, como si aún temiera romper la belleza que tenía enfrente. Tú, respondió. Ella sintió el corazón expandirse dentro del pecho, lleno de una ternura que casi dolía. Salvador la abrazó por la cintura y añadió, con un susurro que llevaba dentro toda su historia: lo que un día fue demasiado duro y grande para ti, hoy es la vida que construimos juntos. Y la sostuvimos con las dos manos. Elena cerró los ojos, dejándose envolver por sus palabras, por su voz, por el amor que había transformado al hombre y sanado a la mujer. Y así, mientras la tarde moría lentamente, los dos comprendieron que su historia no había sido fácil, pero había sido real, había sido suya, había sido amor. El amor que ambos sostuvieron con las dos manos. Antes de despedirte, si esta historia tocó tu corazón, te pido un momento para algo muy especial. Suscribirte y dejar tu me gusta no es solo un apoyo al canal, es la forma más hermosa de decir que quieres que sigamos construyendo juntas esta comunidad de personas que aman los romances de época, las historias profundas, los amores que sanan y las almas que se encuentran cuando menos lo esperan. Y para saber que llegaste hasta el final de esta historia tan íntima, escribe en los comentarios la frase «Amor que sostiene». Esa será nuestra señal secreta, nuestra forma de reconocernos entre quienes sienten estos relatos en lo más profundo. Si quieres apoyar aún más, puedes convertirte en miembro del canal. Eso nos permite crear más historias largas, emotivas, de época, con personajes inolvidables. Tu apoyo hace posible que esta comunidad siga creciendo día a día. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este lugar donde el amor nunca pasa de moda.